¿qué crees que tendríamos que aprender de esta situación? ¿Sobre la naturaleza, sobre nosotros mismos, sobre la organización de nuestras sociedades? ¿Qué tenemos que aprender? Que las cosas más importantes y que más hemos echado de menos en el confinamiento no se compran. Hemos echado de menos la naturaleza, los amigos, la familia, esas cosas no se compran. Las cosas importantes en la vida no son materiales ni se pueden consumir. Y luego eso por un lado, y por otra parte, que esto que nos habían dicho de que no se podía acabar con el cambio climático, no es tan cierto, ¿no? Hemos visto que hemos parado 2 meses, con lo cual sí se puede revertir el daño que hacemos en el mundo. También lo hemos visto, ¿no? Podemos infligir un daño, pero también nos podemos unir todos para construir respiradores, para cambiar nuestras cadenas de producción. Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. El problema de la economía es que solo persigue un ánimo de lucro como único objetivo, no tiene un pilar social ni un pilar medioambiental y no pone en el centro la vida, sino el beneficio. ¿Qué implica poner la vida en el centro? Hombre, implica hacer cambios estructurales en el modelo económico y eso es algo muy importante. Implica que nos demos cuenta en todos los niveles, tanto empresas, administraciones como ciudadanos, de que este modelo económico tal y como está nos lleva a una relación suicida con nuestra propia especie, con las demás especies y con el planeta. Ocurren esas economías de escala, ocurren las economías de explotación y luego lo que vivimos es una economía extractivista que se dedica, nos dicen que es productora pero produce poco porque la naturaleza es realmente la que produce, se dedica a extraer trabajo, a extraer recursos, a extraer todo lo que se necesitan materias primas de la tierra para luego para hacer dinero con eso, ¿no? Sin plantearse que tiene que hacer una economía regenerativa que cuide el planeta y ponga la vida en el centro, ¿no? Una economía que tenga importancia, que ponga en valor los cuidados, que los hemos visto tan denostados, pero sin que ellos no vamos a sobrevivir. ¿Qué crees que implica mantener este sistema o perpetuar este sistema económico basado en la explotación turística que hemos mantenido hasta ahora y que parece que vamos a seguir perpetuando? Hombre, y no solo en la explotación turística, también en la construcción. Me parece una pérdida de oportunidades tremenda, una pérdida de reinventar el modelo productivo, una pérdida de no aprovechar las potencialidades de nuestro país. Somos el primer productor de productos agroecológicos de la Unión Europea, el 4º del mundo, y lo exportamos todo fuera. En nuestras fronteras casi no se quedan los productos ecológicos. Tenemos un montón de renovables, hemos sido un país pionero en ellas en la época de Obama y hemos vivido toda una situación rocambolesca con las renovables. Pues lo que implica el seguir con las mismas fórmulas, además que ya nos decía Einstein eso de las cosas aplicadas de la misma forma dan los mismos resultados, los resultados que nos han llevado hasta aquí es que si estamos aplicando las mismas viejas ideas para los nuevos problemas, pues seguiremos perdiendo oportunidades y perdiendo una forma de modernizar nuestro país. ¿Qué estrategia hubiera sido la óptima pensar a largo plazo ante esta oportunidad? Hombre, yo creo que lo están haciendo, ¿eh? Está ese Green New Deal del que todo habla en Europa, han movido la ley de transición energética, ¿no? Hay un proyecto que bueno, podía ser mejor. Están ocurriendo cosas, mucha gente sabe que de esta crisis no podemos salir si no es, sin dejar a nadie atrás y sin estándares sociales y medioambientales. Y desde luego el consumo lo tenemos que meter en los límites planetarios porque ya los hemos desbordado. Pensemos que estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos al año, es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. En 2030 serán 2 tierras y en 2050 serán 3 tierras en recursos lo que estemos utilizando en el planeta. Es decir, nos estamos devorando a nosotros mismos. La producción y el consumo sostenible es el punto 12 de la Agenda de Naciones Unidas para conseguir un desarrollo sostenible para 2030. Y claro, es una de las herramientas, es una de las palancas que hay que hacer. O sea, pensemos, por ejemplo, pensando en el modelo productivo, nos dicen que la huella ecológica, el 60-80% de la huella ecológica provienen de los hogares, ¿no? Y parece que los consumidores somos los que tenemos la culpa de esto, ¿no? La responsabilidad. Pues resulta que de esa huella ecológica, que sí es verdad que 60-80% viene de los hogares, las 4/5 partes de esos impactos no son atribuibles directamente al consumidor, sino son impactos secundarios, es decir, derivados de los modelos productivos, es decir, de cómo se están produciendo esos bienes y servicios. Entonces, esto quiere
lo que plantea es que aunque como consumidores nosotros hagamos los deberes, si las empresas no hacen los deberes y producen más sosteniblemente, no vamos a disminuir la huella ecológica. Entonces, en esto estamos todos. No podemos hablar de un consumo sostenible sin hablar de una producción sostenible. Cuando hablamos de marcas responsables, ¿a qué nos referimos exactamente? A ver, yo no suelo hablar de marcas responsables. Yo lo que suelo hablar es de marcas sostenibles. Y cuando hablo de marcas sostenibles, siempre me refiero a que hay 3 pilares. O sea, la sostenibilidad implica 3 pilares siempre, si no, no hay sostenibilidad posible. Un pilar social, un pilar medioambiental y un pilar económico. Si falla cualquiera de esos pilares, no hay sostenibilidad. O sea, no nos puede decir una multinacional que su camiseta es sostenible por mucho que los tejidos sean sostenibles y se ha hecho con trabajo explotado. Entonces, no, eso no es sostenible. La mano de los trabajadores tiene que ser bien remunerada y eso es sostenible. No me vale con que solo los tejidos sean ecológicos. Y así hay muchísimas cosas. Entonces, para que una empresa, una marca, lo que sea sostenible, tiene que tener esos 3 pilares. Tiene que cuidar del medio ambiente, tiene que cuidar de las personas, y cuidar de las personas son sus trabajadores, pero también es el consumidor. Pensemos en la cantidad de productos tóxicos o potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente que hay en muchísimos productos, desde belleza, limpieza, hogar, hasta en la propia ropa, tintes de acabados, pues también tienen que pensar en eso. Y, por supuesto, tienen que pensar en su viabilidad económica, que eso está claro que es una cuestión completamente respetable que hagan las empresas. El problema es que las empresas han perdido ese papel que tuvieron en algún momento societal de cuidar a las personas, a sus trabajadores, ¿no? Ford decía que quería que todos sus trabajadores se pudiesen comprar un Ford. Pues bueno, la que hace la camiseta en Zara no se puede comprar una camiseta en Zara, ¿no? Entonces, pues bueno, esos 3 pilares tienen que estar y eso sería una empresa responsable. Eso es asumir una responsabilidad, asumir una responsabilidad tridimensional. En la larga investigación que has hecho sobre el voto del consumidor, ¿qué conclusiones extraes? Sí, bueno, el libro se llama Tu consumo puede cambiar el mundo. Es un libro que escribí en 2017, es un libro de 700 páginas, así que decirte las conclusiones, eso va a ser un poco durito. Me he escrito uno hace unos meses que se llama Al borde de un ataque de compras, que es pequeñito, que es como la versión resumida, y entonces ahí resumo en 73 claves pues las alternativas que podemos encontrar fáciles para que todo el mundo pueda consumir, y luego una serie de lógicas de mercado que tenemos completamente interiorizadas, como que comprar barato es lo inteligente, y que para desmontarnos, ¿no? Entonces es como el manual como para consumir. Pero es que conclusiones te podría decir muchísimas, no sé dónde quieres que me centre. Te lanzo yo una pregunta, por ejemplo, ¿crees que después de este confinamiento el voto del consumidor irá hacia marcas socialmente responsables? Va a haber de todo, o sea, el generalizar es mentir, entonces va a haber de todo, va a haber gente que sí que haya tomado más conciencia, a lo mejor se lo piensa más a la hora de comprarse según qué marca, va a haber gente que va a tener que comprar lo que pueda porque no va a tener nada de dinero, entonces va a haber gente que se plantea a lo mejor pues que apoyar más el consumo local para reflotar la economía española. Va a haber gente que se plantee de dónde consume, ¿no? Porque toda esta pandemia también viene un poco por el aumento de la proteína animal en el mundo. El consumidor va a comportarse de formas muy diferentes, ¿no? Y habrá gente que olvide la pandemia olímpicamente y esto no le deje ningún tipo de huella. Lo que sí que vemos es en los próximos años una tendencia en alza del consumo sostenible, mantenida y en alza, porque vamos tomando más conciencia y sabemos del impacto que tiene el consumo. ¿Cómo esto se vaya a desarrollar en este año y pico que nos queda de crisis? Pues lo vamos a ir viendo, pero que hay una tendencia en alza, que es un consumo sostenible, lo hay. Y apostar por las cosas locales y de cercanía, lo que no sabemos es cómo va a interactuar esta nueva crisis que todavía no hemos valorado hasta que en septiembre tampoco veamos los índices del paro y en qué se queda esa historia después del verano. Tampoco sabemos a qué nivel de crisis nos estamos enfrentando. ¿Se habrá podido cuantificar
o palpar al menos esta tendencia en el cambio de consumo que se ha observado durante la cuarentena? Ha habido muchos cambios de tendencia. Esto es algo larguísimo que te lo puedes poner en una hora. O sea, por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido es que el 50% de los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo. Se han triplicado los productos ecológicos y las cestas en Cataluña, creo, y mucha gente ha descubierto los productores locales. Hemos dejado menos huella en el planeta, las emisiones han bajado porque hemos utilizado menos el coche, hemos dejado de viajar tanto y ha habido menos emisiones, pero no es que nosotros en estos 2 meses vayamos a solucionar el mundo. Durante la cuarentena decimos que hemos consumido menos, pero porque no hemos podido ir a las tiendas. Se ha consumido un 40% más de alimentación, hemos consumido mascarillas como locos, botellas como locos, plásticos de un solo uso como locos, alcohol, snacks, comida prácticamente insana. Estamos generando unos nuevos impactos, ya hemos visto las mascarillas en el océano, ya hemos visto cómo ha subido los plásticos de un solo uso, entonces tendemos a autoengañarnos y mucha gente está en modo ahorro. Y eso lo que va a indicarnos es que el factor precio va a ser más importante, sobre todo para la gente precaria a partir de esta crisis. Pero también pues lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, los consumidores van a valorar mucho más la generación de empleo o una gobernanza ética o un apoyo a los trabajadores. Ha habido muchas cosas, nos hemos dado cuenta pues eso, del comercio local, ¿no? Y de los productores y los consumidores, entonces los apoyaremos. Ha habido muchos cambios de sensibilidad que veremos en qué se manifiestan en el futuro, pero si también entramos en una nueva crisis y el factor de precios es cada vez más determinante porque mucha gente está en la precariedad, olvidémonos de que mucha gente puede hacer un consumo también sostenible, pero cuando estás pensando en la supervivencia estás pensando en la pura supervivencia, no estás pensando en la huella que estás dejando en el planeta, sino en que mañana vas a poder pagar la luz. Entonces, pues bueno, ahí la realidad es diversa, hay luces y sombras siempre. Hablas de esta parte positiva de todos estos cambios y ahora la conciencia social de que sí, que se puede, ¿cómo se crea? Ya está creada, si no está creada, el ecologismo afortunadamente lleva décadas y décadas y décadas y llevamos siglos con gente que está luchando por la naturaleza. Esto es un relevo, es igual que el feminismo, ¿no? Empezó con las sufragistas y no ha parado, son olas. Pues esto es así, la conciencia social está creada, si no, no tendríamos una Greta clamando al cielo, ¿no? Porque les dejen a su generación un planeta mejor. Está completamente creada incluso hasta en los políticos que están con una ley de transición ecológica. Lo que hay es que materializarla. La conciencia social medioambiental existe prácticamente en todos los sectores de la población. Lo que hay que es implementarlo, igual que existe una conciencia feminista, ¿no? En todo el mundo. Lo que hay es que bajar las cosas a las prácticas y ponernos a hacerlo, pero la conciencia está creadísima, está muy creada ya. Pues replanteo la pregunta, si la conciencia está creada, ¿cómo la hacemos para implementarlo? ¿Es una decisión ya política o...? No, mejorar el medio ambiente se hace cada uno desde su posición, desde la nuestra como consumidores, como profesionales de lo que seamos. Yo del periodismo, otro será de la energía o de la construcción, ¿no? Dando pasos, cada uno. Hay muchas transiciones ecosociales que están pendientes en cada sector. Y la alimentación tiene que hacer su transición ecosocial, la construcción la suya, la energía la suya, la banca la suya, la moda la suya. Todos los sectores tienen que hacer una transición ecológica y en esas estamos, en esa transición en que no podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo. Y eso es que las administraciones hagan sus deberes, las empresas hagan los suyos y cada uno haga sus deberes. Todos formamos parte del problema y de la solución. Y eso es como vamos a salir de esta, es haciendo cada uno nuestra parte y haciendo sobre todo los deberes. Ya no, el tiempo de la teoría ya prácticamente ha pasado, tenemos que pasar al tiempo de la acción, se nos acaba el tiempo.